El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon a la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como cambió el clima, cambió también el tiempo litúrgico. Hoy es tiempo ordinario. 7ª semana, donde la palabra de Dios se nos propone algunos relatos sobre el comportamiento de la vida cristiana. Hay varios aspectos dentro de el texto del apóstol Santiago que acabamos de escuchar, donde Santiago describe un poco lo que se está viviendo al interior de la comunidad. Dice, es una comunidad que hay conflictos, hay luchas internas, hay pugnas, hay ambición, asesinatos, envidias, guerras. Y todo eso, dice, es para que en todo eso habita el mal y es con una sola intención: satisfacer las pasiones, dice. Dentro de esta descripción también hay una propuesta en el fondo, y es la vida según el Espíritu. Esa vida según el Espíritu consiste precisamente en no seguir las tendencias del mundo. Dice que quien ama al mundo, pues desprecia a Dios, se resiste a Dios y se sumerge en la soberbia y no en su gracia y en la humildad. ¿Cuál es la propuesta? Ser humildes ante Dios y resistirse al diablo. Dice que la humildad, para el que resista al diablo, dice, con humildad huirá de ustedes el demonio. Esta propuesta del apóstol Santiago viene a bien meditarla en nuestra vida, en nuestras realidades, en un mundo vano, en un mundo en el que pareciera normal las contiendas, pareciera normal la trampa, pareciera normal la corrupción, parecieran normales el adulterio, la enemistad,
con Dios, pareciera normal esto. El cristiano debe ser un signo de comunión, un signo de unidad, un signo de una vida coherente con el Evangelio, coherente con la manera de proceder. Si Dios, que es amor, habita en nosotros, lo contrario a los conflictos, a las guerras, a las luchas internas, a las pugnas, como dice el texto, es una actitud de amor, de fraternidad con el otro. Santiago describe también cuál es el proyecto de Dios para esta comunidad. Y el proyecto de Dios es proceder, dice, sean humildes ante Dios, acérquense a Dios, lávense las manos, pecadores, y purifiquen sus corazones. Los inconstantes, levántense de la miseria, hagan duelo, lloren, conviertan sus corazones. Y así, dice, humíllense ante Dios y Él los ensalzará. Esta serie de invitaciones que hace Santiago también nos puede ayudar a nosotros a revisar nuestra vida. Cuando hay conflictos, cuando hay momentos adversos. Y el llamado a la humildad es un llamado profundo del corazón. Ustedes saben que la palabra humildad viene de humus. Y humus, ¿verdad?, es lo que está en la capa de la tierra para hacer fermentar la tierra, hacer germinarla. Es lo más abonado que hay. Y de ahí sale la palabra humildad, la capacidad que tenemos de abajarnos, pero no para golpearnos el pecho y hacer alarde de que somos humildes, miserables, sino significa la actitud de volver a reponer, de volver a resurgir, de volver a recuperar, decíamos ayer, la imagen perfecta que Dios tiene en nosotros. Muchas veces confundimos esta palabra con acciones que no son de humildad. Entonces una persona no se baña, entonces pregunta, ¿y por qué no se bañó? Porque yo soy humilde, Padre. No, eso no es la humildad. ¿Por qué no limpia la casa? Porque que yo soy humilde. Tampoco. Eso se llama suciedad, mas no humildad. Pensamos que humildad también es aquel que se deja hacer cosas malas en la vida y no tiene criterio para no permitir eso, por ejemplo, el golpe, el maltrato, y entonces, yo hago un voto de humildad. No, puede ser que uno lo haga en actitud de prudencia para no poner pleito al otro, pero la humildad es aprender a resurgir en la vida, es tener actitud de servicio generoso. La humildad es hacer silencio cuando las cosas, las palabras o la relación con el otro no te construyen. La humildad va más allá de callar por callar, de aguantar por aguantar. La humildad es una actitud ante Dios, es vaciarse de sí para llenarse de Dios. Y de esa manera te conviertes en profeta de esperanza. De esa manera la humildad, dice, nos hace resistirnos a toda propuesta de mal, a toda propuesta que no hace bien a nosotros. Y muchas veces las pugnas, las discusiones, la guerra interna al interior de nuestras familias se hacen porque hace falta la dosis de humildad. Muchas veces esa dosis de humildad que se deben implementar cada día en la familia, pero no para agachar la cabeza, sino para encontrar cada uno la responsabilidad de sus actos, pero también la solución de los problemas.
familias que viven luchando, mirando a ver quién se lleva el problema, quién carga con esa culpa. Y nunca se sientan a pedirse perdón, nunca se sientan a resarcir el daño, nunca se sientan a mirar dónde está la solución del conflicto, nunca se sientan a mirar cómo podemos comprometernos para superar la situación, sino entre más grito sale, entre más violencia hay, más violencia enciendo. Entonces, la llamada de atención que hoy el apóstol Santiago nos hace es revisar cuando hay estas situaciones dentro de la familia, conflictos, luchas, pendencia, cuando hay envidias, cuando hay adulterio, cuando hay enemistades, cuando hay todo eso que muchas veces se vuelve en el mundo tan común. El cristiano se vuelve una respuesta. ¿Cómo lo hace? Con humildad, con cercanía a Dios. Dice, levantando las manos es una actitud suplicante, purificando el corazón y humillarse ante Dios para que esperar de Él un restablecimiento de una vida renovada en Él. El segundo aspecto, Jesús se pone hoy de camino a Jerusalén. Este es el centro. Jesús va camino a Jerusalén. Recuerden ustedes que la misión de Jesús en Marcos comienza en Galilea y termina en Galilea y vuelve otra vez a Galilea resucitado. Y por eso hoy cuando se pone camino a Jerusalén, ese es el contexto del texto, Jesús está camino a Jerusalén. Jesús solamente en Marcos baja una vez a Jerusalén y baja y lo mata. Jesús les anuncia a los discípulos lo que va a pasar en Jerusalén. Para ello los instruye, los forma y les dice qué es lo que sucede. Y al anunciarles esto, los discípulos entienden otra cosa. Jesús les está hablando de entregar la vida, poner la vida en función de la cruz. Les decía ayer y en los días anteriores, es poner la vida en función del servicio, entregar la vida. Y los discípulos entienden otra cosa. ¿Cuál? ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién me va a reemplazar? ¿Quién va a ser el primero dentro del que, si Jesús se muere, quién va a ser el primero? No. Quizás quién va a ser el que sigue en la cruz, pero no el primero para reemplazar al otro. El ser humano muchas veces vive esa cultura del descarte. ¿Cuántas veces vemos familias que a veces los papás están viviendo momentos difíciles de salud y los hijos pensando, ¿quién se va a quedar con lo que deja? ¿Quién se va a quedar con lo que deja? Y eso hace mucho daño en la sociedad porque desfigura totalmente la relación de hermanos. Entonces, vales porque tienes, vales porque dejas. Y eso es lo que está pasando en la comunidad de discípulos. Y Jesús les propone dos actitudes. La primera actitud es de servicio. Quien quiera ser el primero, que se haga el último de todos y el servidor de todos. Quien quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos. Y la segunda actitud es que pone a un niño en medio, lo abraza y les dice que ese niño, acoger a ese niño es acogerlo a él también. ¿Y qué significa el niño en medio de la comunidad de discípulos? Significa la actitud de apertura, que eso solamente lo da la inocencia. El niño siempre está abierto a acoger. El niño siempre está abierto
a ser acogido. Y entonces, y eso es lo que hace que usted vaya desarrollando en su vida actitudes fraternas. Por lo tanto, la propuesta de Jesús frente a al compromiso de la cruz es, primero, la disposición de entregar, servir, de darse, de despojarse, y la actitud de ser hermano del otro. La tentación es quien reemplaza. La tentación es quien quita, quien se abastece. Esa es la tentación. Pero la cruz nos exige despojo. La cruz nos exige libertad. Usted se imagina cargando la cruz con maletas, con bultos. Fácilmente la dejamos. La cruz exige una libertad interior también. Porque entre más libre eres, quizás más presto a servir estás. Entre más libre eres, actúas con generosidad en el servicio. La libertad de criterios, la libertad de pensar, de pensamientos, la libertad del corazón, la libertad física de despojarse totalmente de las cosas materiales que te pueden esclavizar. Y no digo que no las tengas, puedes tenerlas. A veces es necesario tenerlas, pero no es el centro de tu vida. No debe ser el centro de tu vida. ¿Cuántas familias se destruyen por el poder? ¿Cuántas familias se destruyen por el tener? ¿Cuántas familias se destruyen por el placer? ¿Cuántas familias se destruyen porque el ser humano pasa a ser un objeto? ¿Cuántos padres de familia hoy viven preocupados porque a sus hijos les ha cambiado el corazón y ya no son importantes por lo que son, sino por lo que dejan o por lo que tienen? Jesús hoy nos invita, y también a través del apóstol Santiago, nos invita a esas tres actitudes: humildad, cercanía y servicio. Tres actitudes de vida para poder vivir en comunidad y vivir en esa lógica de la cruz. Cuando Jesús les anuncia, no les anuncia para que se pongan tristes, sino para vivir en la dinámica del reino que tiene sentido cuando te das, que tiene sentido cuando eres humilde porque abres el corazón a Dios y sientes la necesidad de Dios. El humilde es el que necesita de Dios, es el que busca a Dios, porque está vacío de sí mismo y necesita llenarse de Dios. Y la cercanía a mi hermano es mi hermano, la acogida del niño y la cercanía a Dios es fundamental para asumir la cruz. De otra forma no lo podemos hacer. Pidámosle al Señor estas tres virtudes: humildad, cercanía y servicio.